Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal, chicas y chicos? Vamos a hablar aquí de las guías rápidas de Moran Blade, de la velocidad en el mapa. Para la velocidad en el mapa, lo que hago yo, va a ser muy cortito, la verdad, pero esa guía rápida va a ser muy útil, ya que gracias pues a vuestros comentarios por el Discord y por YouTube pues se crean estas guías rápidas. El tema de la velocidad de mi ejército, oye, pues mi ejército va muy despacio, no corre lo que tenía que correr, porque ahora mismo va a 5,7. Recordad que yo uso todo mi ejército está hecho de caballería, no llevo nada de infantería, ¿ok? En este caso, pues bueno, pues antes corría más, vale, que es de día, y ahora corre menos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué corre menos mi ejército? Pues vamos aquí. Y vamos, espérate, vamos a poner que esto vaya, ¿sí? Lo repito, en el ratón, pantalla abajo derecha. Le damos a la pestañita y nos sale pues la velocidad. Aquí nos dice automáticamente, pues, porque ¿qué es lo que nos está penalizando? Pues tenemos rebaño y tenemos prisioneros. Y eso pues nos penaliza en velocidad. Pues tener los prisioneros es fácil, o sea, tenemos muchos prisioneros. En este caso, ¿yo por qué tengo prisioneros? Pues, me guardo los prisioneros de caballería y sobre todo si son tochos. Porque de esta forma, cuando tengo una batalla, pues tengo un montón de tropas para reclutar. O sea, prácticamente tengo todos los caballos, tengo aquí un montón de caballería para reclutar, para añadir a mi ejército en caso de necesidad. Pero tengo aquí unos saqueadores, pues, que van a pie. Van a pie. Como veis, la caballería la marco, para que cada vez que automáticamente la marco para que me lo haga automático y no perder esa caballería. Y los saqueadores pues no me interesan, no lo voy a reclutar los saqueadores. ¿Qué quieres que te diga? Pues en este caso me está penalizando en velocidad, como veis aquí. Prisioneros, menos 0,36. Pues vamos aquí a Casira. A Casira. Muy bien, va a ser un mensaje interesante. Y me voy a la taberna. Y puedes venir aquí, elige a los prisioneros por los que pagarás el rescate. En este caso, pues me vengo aquí, le digo que estos prisioneros no los quiero, los demás me los quedo porque me da la gana, es mi partida y la juego así, ya cada uno que la juegue como quiera. Le doy listo y automáticamente pues me ha pasado de 0,30 y pico de prisioneros la penalización a 0,16. O sea que ahora corro más que antes. El tema del rebaño. El tema del rebaño, esto es caballería. O animales de tiro. Como ovejas, vacas, cerdos, todo eso te penaliza, se considera rebaño. Si tienes mucha caballería, pues te lo coge como rebaño. Tienes que tener un porcentaje. En este caso, vamos aquí a caballos. Como veis, tengo aquí un pedazo de caballo que a lo mejor lo vendo, a lo mejor no. Ya veremos. Por el dinero que me da, casi que lo vendo. Sinceramente, aunque me lo puedo poner encima. Espérate, 47, 56. Pues mira, pues me voy a poner un pedazo de caballo. ¿Qué quieres que te diga? Me pongo aquí el pedazo de caballo este. Tengo, pues, yo los caballos me los voy quedando. Cada uno que lo que quiera. Pero sí que recomiendo qué caballería, qué caballos pillar, comprar. Pues son los caballos para mí que los uso para carga y para montura. Cojo los caballos de montar que corren velocidad 37. Los otros caballos de montar corren 34. Esos corren 37. Son baratitos los caballos de montar. Mira, que los tenéis, por ejemplo. Estos son de 34, valen 56. Son baratitos. En otras ciudades vale más caro. Y este caballo pues vale 37. Pues mira, pues ya me lo meto. Yo voy comprando esos caballos. ¿Por qué? Porque me valen para cargar. O sea, como veis, pues en cada caballo, están aquí 37, cada caballo de estos, tengo un cargo 12.030, pues quito un caballito de estos
y son 100 de carga, lo mismo que una mula, lo mismo que un camello de carga, lo mismo. En ese caso, pues los camellos de carga pues tienen una velocidad de 36 y mis caballos de montar pues tienen una velocidad de 37. Busco la velocidad. ¿Qué significa esto? Que esos caballos sirven para cargar materiales, lo que sea, y me sirven para que las tropas a pie, que me vayan a pie, tengan caballos para poderse desplazar por el mapa más rápidamente. Corregidme si me equivoco con vuestros comentarios. Yo lo veo así el juego. Entonces, lo demás lo tengo por capricho, porque no me molestan. Ya los tiraré o ya. Pero tengo muchos caballos. Para las tropas que tengo 118, tengo muchos caballos. En este caso, ¿por qué no me los quito los caballos si me están penalizando en velocidad? Pues muy fácil, porque como tengo tropas haciendo misiones, pues aquí tengo 10 tropas y aquí tengo 27 tropas. Cuando me vengan esas tropas, pues tendré los caballos justos para que no me penalicen, que no me cuente como rebaño. Si tienes más caballos y ves que no tienes animales, son los caballos los que te crean, estás en el límite de caballos y te están penalizando en velocidad. Yo si me quito esos caballos, pues, no me contaría como rebaño. Es así de sencillo. En ese caso, pues hemos aumentado un poquito la velocidad, nos hemos quitado los prisioneros. En vuestro caso, si veis que está muy lento, pues es porque os falta caballo de montar para vuestras tropas o porque tenéis animales de cargas. En este caso, pues ya mis tropas van 5,9. Hemos pasado de 5,7 a 5,9. Ya después está el tipo de terreno, si es de noche o es de día, etc. Yo voy jugando así. Me sale la penalización, lo quería comentar. Sí que encuentro pues muchas preguntas sobre este tema de que, mira, tengo un ejército, pero que me va muy lento. No puedo coger a una caravana. Una caravana, esta caravana que tengo detrás corre 5,6. O tú corres 5,6 o no la pillas. Es así. No, también necesitamos velocidad. Ahora es de noche, pasamos por un territorio, pues nos baja la velocidad, pero las caravanas también, 4,5. Ahí nosotros vamos como 5,9. Tengo una velocidad para coger casi todas las caravanas, prácticamente. 4,7. Una velocidad de 4,7. Esta me costaría más. Estamos cruzando un puente. Chicos, eso es el tema de las velocidades. Ya os digo, clic de la pantalla, de la pestaña de la derecha, y extendéis este menú. Y aquí pasáis el ratón por encima y os dice qué es lo que penaliza o está penalizando en cualquier cosa que tengáis un problema. En comida, en influencia, en dinero, en velocidad, todo. Abrazo y hasta la próxima guía rápida. Chao, chao.